Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre se ha dicho que Bruselas es la capital mundial del cómic y que Francia es considerada como el país del cómic. Pero lo que muchos no sabían es que Chile es el otro país del cómic. Precisamente, Chile es el invitado de honor del salón dedicado al cómic independiente SOBD, que tiene lugar del 5 al 7 de diciembre aquí en París. Pues sí, durante 4 días una delegación de artistas, investigadores y editores chilenos van a presentar al público francés la riqueza de una escena gráfica en plena efervescencia. Y precisamente para hablarnos de cómic chileno, nadie mejor que nuestras invitadas de hoy, llegadas directamente de Santiago, la dibujante Sol Díaz, la investigadora Paloma Domínguez y la artista Marcela Trujillo, más conocida como Maliki por su trabajo en el cómic. Muy buenas tardes a las tres, bienvenidas a Radio Francia Internacional y a París sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jordi. Un placer teneros aquí entre nosotros. ¿Cuál creéis que es la razón de la importancia del feminismo en el cómic chileno? Quizás Sol Díaz, Paloma Domínguez, que es investigadora, docente, podía darnos una respuesta a eso. Bueno, la historieta, como le llamamos en Chile, o el cómic, ¿no? Ha sido un espacio que ha sido principalmente masculino, ¿no? Ha sido un medio de entretenimiento masivo que ha repercutido mucho también en crear estereotipos que han sido negativos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, el surgimiento de los feminismos y del establecimiento de las autoras ha permitido que ciertas subjetividades se han abierto, ¿no? Miradas distintas, con temáticas distintas que por mucho tiempo fueron mal miradas, pero que de alguna manera son una parte esencial de la construcción de la arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá mismo a las compañeras que tengo acá, no sé, Maliki tiene historias desde la autobiografía, donde habla desde su maternidad, pero también desde la depresión, desde temáticas tabú. La Sol tiene, desde el humor, toma muchas temáticas que tienen que ver con la familia, pero también desde la interioridad, desde un lugar muy hermoso de los afectos, pero también desde el humor, desde la sexualidad, ¿no? Entonces, creo que los feminismos han permitido que hay una visibilidad de una cantidad enorme de autoras que en este momento hay en Chile que están realmente poniendo a la historieta en un lugar protagónico. Creo que estamos realmente en un gran lugar. Paloma, quizás el humor pueda ser el aceite, el lubrificante que ayuda a pasar mensajes feministas. Exacto, de hecho, o sea, yo creo que muchas veces el humor permite como perpetuar estereotipos, pero también el humor es lo que más permite la sátira, ¿no? Es lo que permite atacar esos lugares, ¿no? Las bicharracas, de hecho, que de la Sol es un lugar que toma como 3 arquetipos, ¿no? La peluda, la negra y la fea, ¿no? Y de alguna manera desde el humor, se ríe como de lo establecido, ¿no? Lo que ha establecido el patriarcado, que es como hay ciertos estándares de belleza que la gente tiene que seguir, entonces ellas permiten como que se pueden escapar de todo eso gracias a que son parte de eso, ¿no? Claro que sí. Sol Díaz se ha asociado precisamente a Maliki, Marcela Trujillo, para crear el podcast La Polola, dedicado también al cómic femenino. Por cierto, ¿qué es una polola? Es una novia. Ah, la novia, sí, claro. O el pololo es un novio, pero es una palabra chilena, porque creo que es un bichito que se llaman pololos y que andan juntos, y por eso les decimos a los novios pololos. Y una palabra mapungú. ¿Sí? Claro, entonces cuando nosotras viajábamos a Latinoamérica por los cómics, siempre preguntábamos, ¿y es tu polola? ¿Es tu pololo? Y nos miraban con, ¿qué es eso? Entonces ahí nos dimos cuenta que era una palabra chilena y por eso queríamos poner un nombre que fuera solo chileno y además en nuestra, no sé, juventud
súper patriarcal, tener pololo era algo muy importante para las mujeres, tener un pololo, y todos te preguntaban, ¿y tienes pololo? Ahora ya no pasa eso. Pero para mí era muy importante lograr tener un pololo en algún momento. Entonces era como un sueño el pololo. Creo que nuestro pololo ahora con el podcast son los dibujos. En el fondo nos dimos cuenta que nuestro verdadero pololo, polola, que nunca te va a abandonar, es el dibujo y el amor por lo que parece. ¿Qué van a encontrar los que consulten el podcast? El podcast habla de distintas cosas, conversamos con distintas personas desde todos los lugares, y yo creo que conversamos precisamente desde ese lugar íntimo de la creación, que es la creatividad, y qué es lo que mueve a distintos invitados que hemos podido conversar. ¿Qué es lo que los mueve a hacer su trabajo? Hemos conversado con La Paloma, hemos conversado con músicos, con historietistas, hombres, mujeres, distintas personas, pero siempre enfocado, yo creo, a ese lugar como muy íntimo de cada uno, desde dónde crea, cuál es el fuego que lo mueve un poco. También habéis creado una revista, Brígida, que no solo apoya a la creación femenina, es un manifiesto casi feminista, ¿no? Sí, Brígida es una revista de cómic hecho por mujeres. Somos 4 editoras, la Sol, la Patti y la Isa y yo, y buscamos como visibilizar el cómic hecho por mujeres en Chile y en Latinoamérica. Y muchas de las mujeres que son dibujantes nunca habían hecho un cómic antes, porque trabajan mucho en ilustración de dibujos de cómics infantil, Ilustración infantil. De libros infantiles, y entonces muchos de los cómics que hay en Brígida son como el primer cómic que hicieron, y también para poder como incentivar a hacer cómic a las mujeres, porque como decía Paloma, el cómic yo encuentro que es una manera muy cómoda para las mujeres y protegida de poder decir verdades, porque el cómic siempre se ve de a uno, uno lo mira y si uno lo quiere ver lo cierra, entonces uno puede decir cosas que te dan vergüenza y siempre va a ser íntimo. Y puedes decir cosas que no te atreves a decir en ningún otro lado que en el cómic. Y eso nos ayuda mucho a las mujeres que hemos sido invisibilizadas y queremos luchar por nuestros derechos, pero a veces tenemos muchas cosas que decir, nos da vergüenza, nos da miedo, y ahí en el cómic es un lugar como seguro. Eso es lo que yo encuentro. Precisamente Paloma Domínguez, además de su actividad académica, ha sido curadora de una exposición como Otra manera de lucha, otras maneras de lucha. ¿El cómic puede encarnar esa otra manera de lucha? Claro, esa curatoría en particular, que también ahí están en la selección Maliki Sol y otras artistas como Sofía Garavito, Karen Sumnems, de Desobediencia Visual, fue una recopilación que hicimos de webcomics en la época del estallido social, que hubo un gran estallido el 18 de octubre del 2019, y lo que nos dimos cuenta, que este fue un trabajo que hicimos con Constanza Ramírez, fue que en los medios generalmente hay una demonización de la protesta, donde siempre se pone como el encapuchado, y muchas artistas estaban haciendo protestas a través de dibujos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una recopilación de todo lo que se fue publicando en ese tiempo para hacer una línea de las 2 primeras semanas, y mostramos cuáles eran las luchas, que muchas era visibilizar, es como nosotras estamos aquí, distintas generaciones, mostrar los íconos, porque el año anterior también fue la gran marcha feminista en Chile, que fue el 2018, mayo de 2018. Entonces había todo un ímpetu de alguna manera de mostrar los derechos, ¿no? Entonces eso, trató de mostrarse que nosotras también podemos hacer ciberfeminismo, ¿no? Podemos mostrarnos ahí. Pero el cómic no se para en los libros ni en las exposiciones. Sol Díaz ha colaborado además con grupos de jazz e incluso con un grupo de teatro, un grupo de teatro suizo. En Suiza, sí, en Ginebra. Estuvimos el año pasado. No, me encanta. A mí encuentro muy fascinante el tema de la historieta y el tema del dibujo en general. Porque como dice Maliki, es un lugar íntimo, personal, y es un lugar como que puede habitar muchos medios. Y el cómic en general, o sea, en esencia es un lenguaje que mezcla cosas, que está ligado a la animación, que está ligado al cine, que está ligado a la música, que está ligado al arte, al diseño. Entonces es un lugar donde confluyen muchos elementos. Y a mí me gusta mucho jugar con el dibujo en esos límites. Por eso entonces también con una banda que se llama La Orquesta del Viento hacemos conciertos ilustrados donde ellos parten una canción y yo parto un dibujo improvisando, junto con el lenguaje y la improvisación del jazz. ¿Dibujas en directo? Dibujo en directo. Y Fantástico. con el tema de la obra de teatro también es maravilloso, porque también ahí pude crear
obras así como que se iban armando escenas y también cosas que dialogaban con lo que los actores iban haciendo en escena. Entonces también el dibujo como que aparece, desaparece, arma cosas y dice muchas cosas también, pues donde muy vivo, dialoga con tanto lenguaje. Dibujo. En el libro más reciente de Sol Díaz es La rabia negra, por cierto, Cómo ser una mujer elegante, vasto programa, aparece una pantera negra que encarna las emociones más profundas de la protagonista. ¿Te has sentido afectada, amenazada por esa sombra, esa pantera negra? Totalmente, me cuesta sacármela de encima, de hecho. Difícil, ¿no? Siempre, claro, a mí me gusta, generalmente mis personajes exploran esos lugares como que son un poco tabú en lo femenino generalmente, como lugares donde las mujeres no podemos entrar, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con la elegancia, como este lugar perfecto que tenemos que aspirar. Y en el caso de La rabia negra es con esa oscuridad que las mujeres no... Parece que se nos castiga siempre que la habitamos. Siempre estamos locas, enfurecidas, hasta con la regla, etcétera. Un hombre se puede enfadar, no pasa nada. Una mujer se enfada y está loca. Exacto. Histérica. Entonces, y es un lugar como bien... que lo vemos muy en lo femenino, pero muy oculto. Entonces ahí quise como un poco sacarlo a flote, jugando con esta cosa de la pantera y es bastante liberador porque uno dice que la rabia es mala, que la violencia es mala y todo, y sí, a veces puede ser, pero también otras veces la rabia y la violencia te protege, pone límite. Sí. Entonces es bonito jugar con esa ambivalencia de las cosas. Hay que saber enfadarse también. Pero es difícil ser elegante, ¿no? También es para totalmente un hombre. difícil. Sí, bueno, claro, o sea, es difícil cumplir con las normas que no vienen desde ti, que vienen impuestas desde afuera. Y sobre eso yo siento que hay mucho por correr para poder... Es difícil ser uno mismo, creo yo. Como que ese es el camino un poco de todo... todo. Por su lado, Maliki procede del mundo del arte, de la pintura. Haces tu formación en Chile, pero también en Nueva York y en Alemania, ¿no? Se puede decir que Nueva York es la cuna del cómic, porque personajes como Robert Crumb, por ejemplo, nos han marcado a todos, creo. Sí, o sea, para mí Nueva York fue muchas cosas, porque me fui a los 26 años y yo había publicado un cómic a los 19 en la revista Trauco, que es una revista chilena editada por españoles y argentinos, pero nunca pensaba ser dibujante de cómic, que yo era artista visual, pintora, y cuando me fui a Nueva York por la pintura, me empecé a comprar cómic, era la única que compraba cómic de mis amigos, y me encontré con el cómic de Julie Doucet y de Ellen Kominsky y de Phoebe Gloeckner, que hechos por mujeres, donde hablaban de cosas muy femeninas, muy privadas, como la regla, como criar hijos, como la gordura, el cuerpo. Y yo me sentí tan identificada, yo dije, si ellas pueden hacer eso, yo también tengo muchas historias que contar, y siempre usando mucho el humor, porque es como yo creo que es parte de la idiosincrasia chilena, sí, echar la talla, que le decimos, y ahí todos los autores y las autoras norteamericanas y canadienses también me enseñaron el cómic, porque yo nunca fui a una escuela, nunca aprendí en un lugar con clases, y entonces yo le debo mucho a la cultura del cómic norteamericano. Después me fui a vivir a Hamburgo, y en Hamburgo conocí el cómic europeo, alemán, pero siempre sentí que el cómic era un lugar como donde yo podía decir la verdad y podía decir cosas de frente, como sin símbolos, porque la pintura es simbólica, en cambio el cómic tiene texto, tiene imagen, y yo podía decir las cosas así como sin tapujos. Entonces nunca dejé las dos cosas, siempre estoy haciendo las dos cosas a la vez. En las antípodas del cómic americano están los personajes de Marvel, los superhéroes, que son un ejemplo de machismo terrible. Total, ¿no? sí. ¿Cómo veis esos personajes? Nunca me gustaron, nunca entendía las historias, no conecto con esas historias. Yo como que aprendí del cómic independiente, hecho por una persona, no por una empresa, y sobre todo el cómic femenino. Así es que el cómic de superhéroes no lo conozco mucho, no voy ahí yo. Yo creo igual ahí que hay que, o sea, porque igual es una industria, es que yo creo eso, cuando algo depende de una industria, es mucho más lento de alguna manera esos procesos. Y efectivamente ahora sí hay más dibujantes y más guionistas, pero de alguna manera también son muy atacadas muchas veces, entonces es como difícil como separarse esas grietas en comparación con ser autor integral, donde tú como que de alguna manera llevas a cabo tu propia producción. Bueno, y son temáticas también, a mí me parece que los superhéroes también tienen esa cosa como del ganador un poco, como de ganar.
Y a mí me parece que los cómics más de autores generalmente juegan con lo contrario, con el perdedor, con ser como tal cual uno es. Y ante ese dolor un poco jugar con las aventuras y la existencia en lo que sea la historia. Claro, y hacer reflexiones sobre tu vida, sobre las cosas que tú quieres. En cambio, el otro apuesta es otro mensaje, ¿cachai? Precisamente Maliki obtiene el premio Fondo del Libro el año pasado por tu libro El viaje de Nino. El viaje de Nina. De Nina, perdón. Sí. Tiene una estética casi crambiana, de Robert Crumb, ¿no? Sí. Yo conocí a Robert Crumb, cuando vine a Angoulême el año 2020. Fui a conocerlo a su casa y conocí a Lynn Kominsky también. Y fue un sueño hecho realidad. No son jóvenes, precisamente. No, y Lynn falleció de cáncer unos años después. Les llevé regalos, porque son como mis mentores de artístico, ¿no? Sí, pues ese libro tiene mucho, todos mis dibujos tienen mucho Robert Crumb, porque fue el primer autor que yo vi cuando empecé a hacer cómics, y trataba de imitarle como sus achurados, trataba de parecerme a él, y después trataba de parecerme a otras autoras que me gustan, pero ese libro salió el año pasado y es una novela gráfica que no tiene viñetas, sino que tiene todos los dibujos como desordenados, y es una novela gráfica que es autobiográfica, pero está transformada en ficción y como en fantasía también. Es como un experimento que hice. Ya para terminar, ¿qué supone para vosotras presentar vuestro trabajo aquí en el Salón BD, cuando acaba de arrancar la segunda vuelta de las elecciones en vuestro país, en Chile? Donde no hablemos de eso, por favor. Donde se enfrentan los dos extremos, ¿no? Sí, una mujer, Janet Jara, comunista, y un ultraderechista, un hombre, José Antonio Cast. Son los extremos se tocan, quizás, Sol. Sí, bueno, claro. Yo encuentro que es bastante difícil la situación en la que estamos. Esto nos da un poquito de aire. Pero bueno, yo creo que a mí me da la impresión de que hace falta menos literalidad en general. Y creo que lo que hacemos nosotros es que jugar con distintos mensajes, con simbolizar. La imagen en sí tiene tanto significado que me parece que sería tan rico que también hubiese un poco menos de literalidad en la situación actual en Chile. El hecho de que Janet sea mujer... Sí. Es algo bueno para todos, ¿no? Es algo bueno, claro, pero Bachelet, asusta también. Pero también asusta y genera, bueno, esos extremos. Pero bueno, yo estoy aquí con mi chalequito que lo dice todo, ¿eh? Más, en México tienen una buena presidenta, ¿no? Sí, no, sería maravilloso. Pero bueno, todavía queda cancha, hay que ver qué pasa. No sé qué dicen las compañeras acá. Paloma. Sí, por mi parte, yo creo que una de las cosas por las que yo estudio esto es porque el estudiar de los feminismos del cómic es hacer justicia social en general, y entonces claramente también acá abajo tengo también. Sí. Y entonces, claro, pero que estamos en un mundo polarizado en este momento. O sea, el mundo no es solamente Chile, y de alguna manera es mostrar esto. Entonces, sea lo que sea que pase, lo importante es ojalá que no se siga polarizando, que lo veo difícil, sino que logremos tener un diálogo, y creo que las artes tienen esa posibilidad de crear diálogos y de visibilizar. O sea, así que... De mezclar cosas, de crear lenguaje, de jugar en el entremedio. De observar y eso, o sea, de tocar a las sensibilidades y la empatía, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa mucho con el tema, hay varios, el mismo de la historia del viaje de Nina, o No abuses de este libro de Nati Chuleta, o los fanzines de Melina Rapimán, que hablan, por ejemplo, de temas como la violencia hacia la mujer, qué sé yo, ¿no? Entonces, estas cosas de repente se empiezan a esconder, pero cuando uno lee una narrativa y dice, ¿sabes qué? Esto a mí me pasa, ¿cómo le vas a decir a persona? No, en realidad tú estás mal. Entonces, ese es el potencial que tiene el cómic, y espero que podamos seguir ahí mostrándolo y estar ahí de frente a la lucha y siguiendo hacer justicia social. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a las tres, Paloma Domínguez, Marcela Trujillo, Maliki, Sol Díaz también. Mucho éxito aquí en París. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitar a todas las personas a que vayan, porque nosotros somos una parte de la delegación. Sí, ahí está Félix Vega, autores. está Germán Gambler, está la Sofía Garavito, está la Denise Valdenegro, Oficinismo. Está Panchuley, está Félix Vega. Eso somos. Sí. Claudia Aguilera también. Entonces está bien interesante
Sí, el vamos equipo. a tener libros a la venta, originales, Firmas. Así Cóctel. que hay muchas cosas muy entretenidas este fin de semana. Para que Todo vayan. del 5 al 7 de diciembre en el barrio del Marais, maravilloso barrio en el centro de París. Muy lindo. Gracias a las tres. Permitidme también que dé las gracias a Julien Leng y Alexandra Cayuela, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando seguro por Santiago de Chile, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.